Entonces vamos a empezar con las primeras definiciones de estas emociones difíciles que pueden resultar en el trabajo. Como primera definición vamos a hablar del estrés. El estrés es algo que pues siempre escuchamos, es un término que usamos mucho y es importante aprender a identificarlo y saber qué es. El estrés es una defensa natural del organismo ante una situación de peligro. Es integral para la vida de todo organismo. La respuesta de alarma y alerta del cuerpo y del cerebro ante una situación amenazante. Porque sentimos estrés, porque nuestro cuerpo puede sentir estrés, es que podemos reaccionar ante el peligro, podemos pelear, podemos escapar o a veces pues nos congelamos, pero es porque tenemos esa capacidad de sentir ese estrés que nos alerta del peligro. Hemos creado unas condiciones de vida en las que constantemente vivimos en estrés. Así estemos seguros, así no estemos en peligro, vivimos en ese constante estado de alerta, puede tener consecuencias para nuestra vida y para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo. El trauma. No todo hecho difícil, no toda situación difícil es un trauma, entonces también es importante diferenciar qué características tiene ese trauma. El trauma normalmente resulta de la exposición a un evento o amenaza que atenta contra nuestra vida y que causa daños significativos en nuestro cuerpo o en nuestras emociones o en nuestra psicología. Por supuesto, involucra todos los tipos de abuso con los que nosotras trabajamos, abuso sexual, psicológico, negligencia, pues porque los eventos de abuso son eventos que amenazan nuestra vida y amenazan nuestro bienestar. Para que un evento sea traumático es abrumador para la persona que lo experimenta. Resultan sentimientos intensos de miedo y pérdida de control, nos deja sintiéndonos indefensos y este punto es bastante importante del trauma y lo va a ser del trauma vicario cuando hablemos de trauma vicario y es que un evento traumático nos cambia la visión del mundo. Cambia la manera en la que vemos las cosas, cambia la manera en la que vemos las personas. Es algo como que nos marca para toda la vida. Hemos visto la vida de una manera y pasó este evento traumático, ya vemos la vida de otra manera. Más difícil, con más dolor. O aprendemos a transformar esa experiencia, pero nuestra visión del mundo y de la vida y de las personas nos cambia radicalmente después de un evento de trauma. Entonces ahí viene el estrés traumático, combinando el estrés, que es esa posición de alerta, de peligro, más combinando un hecho traumático, entonces es un estado de vivir constantemente en estrés como resultado de un evento traumático que nos haya pasado. Esto, por supuesto, imagínense el cuerpo todo el tiempo en estado de peligro, 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 alerta, 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 incluso cuando estamos tratando de dormir, cuando estamos en una fiesta, cuando estamos tratando de celebrar, es algo que casi que pues, nos quita toda la energía vital porque el cuerpo está tratando de defenderse todo el tiempo del peligro, aun cuando no está pasando. La fatiga de compasión es un término un poco más común y es algo que es un poco más fácil de identificar y es como tenemos esta compasión hacia las personas con las que ayudamos, como nos conectamos tanto con ese dolor, pues con el trabajo tan seguido y sin descanso podemos sufrir una combinación de un cansancio extremo físico, emocional y espiritual que está asociado a este cuidado que estamos brindando a las personas que sufren o han sufrido situaciones difíciles de dolor emocional y físico. Y la última es el trauma vicario y nos vamos a quedar en detenidas un ratico. El trauma vicario usualmente nos sucede a proveedores, cuidadoras, líderes que trabajamos con situaciones de violencia extrema, de abusos, de todo lo que siempre hemos hablado en esta comunidad, ya que nosotros tenemos un gran sentido de empatía hacia el otro. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de conectarme con el dolor del otro. Cuando yo trabajo empáticamente, que es algo muy bonito y es algo que nos hace excelentes en nuestro trabajo porque podemos sentir el dolor del otro, podemos ponernos en los zapatos del otro y esto es muy transformador. Pero al mismo tiempo abre esa puerta para que si con la persona que estamos trabajando estamos escuchando esas historias difíciles o estamos viendo lo que les ha pasado en sus situaciones de trauma, pues que nosotros también vamos a sentir un tipo de trauma. Y a esto se refiere el trauma vicario, que es
Trabajar con una persona que ha sufrido trauma y yo también experimento el trauma, hacia mí el efecto, hacia mí el evento traumático no me haya pasado directamente, pero solo por estar escuchando la historia del miedo, escuchando la historia del trauma y de todo lo que las sobrevivientes han pasado y han sobrevivido. Entonces, siguiendo esta misma línea de pensamiento, el trauma vicario es esa transformación interna que sufren las ayudantes, las cuidadoras, las terapistas, como resultado de ese compromiso empático con las sobrevivientes de trauma y la naturaleza de los traumas que han sufrido. Recuerden, ahorita hablamos del trauma que tenía como algo muy específico y es que nos cambia la visión del mundo. Entonces, como cuidadoras, como ayudantes, como terapistas, también el trauma vicario nos cambia la visión del mundo y puede ser algo bastante difícil de manejar. Es una transformación interna que es muy difícil de controlar. Las cuidadoras empiezan a sentir que el mundo como un lugar muy inseguro, empezamos a sentir y a ver el mundo como algo muy oscuro, podemos empezar a estar un poco cínicos y empezamos a comportarnos como tal. Podemos incluso empezar a sentir desconfianza de las personas más cercanas que tenemos a nuestro alrededor. El trauma vicario también es conocido como trauma secundario o victimización secundaria, por si lo han escuchado en otros entrenamientos o en otras capacitaciones con esos nombres, se refiere al mismo proceso. Implica para las cuidadoras, implica estar en un estado constante de preocupación y de tensión por las historias y experiencias que han vivido nuestras clientes y nos puede producir dos tipos de categorías de reacciones diferentes. Una es que me anestesio completamente, no siento absolutamente nada, evado el sentir, evado el hablar de lo que es de mi trabajo, llego, veo una situación horrible y llego a la casa como si nada me hubiera pasado, absolutamente anestesiada. O la otra reacción es el estado constante de alerta y de estrés. Y es muy normal que pasemos de una reacción a otra. Entonces, es muy normal que pasemos de un estado de alerta y de estrés constante a un estado de sentirnos absolutamente anestesiados y no sentir nada. Que uno dice, pero ¿por qué no estoy sintiendo nada? No siento absolutamente nada. Ese es un síntoma, es un signo de que algo nos ha dolido mucho o de que algo nos ha impactado tan fuertemente que simplemente la mente nos anestesia para que no lo podamos sentir más. El trauma vicario afecta nuestra vida personal, afecta nuestra vida profesional y puede haber una sobreidentificación de la persona con la persona que ha vivido el trauma. Si la persona que ha vivido el trauma es de mi misma edad o es de mi misma región o es una persona de la edad de mis hijos, de mis hijas, yo puedo empezar como a identificarme tanto con esa persona que puedo empezar a tener miedo por mis propias familias de que sufran una situación parecida a la de esa persona. La identificación a veces o sobreidentificación con las mujeres que trabajamos puede llegar a ser tan fuerte y tan inconsciente que podemos incluso llegar a sentir dolores físicos reales que no son nuestros, que no teníamos, dolores de espalda, dolores de rodilla. Si hemos escuchado constantemente, siento esto, siento esto, siento esto, el cuerpo automáticamente de nosotros lo empieza a sentir también. Con el trauma vicario, a mí me gusta entenderlo como si nosotros fuéramos un espejo que refleja la realidad del otro. Si el otro está sintiendo o la otra persona está sintiendo trauma y está experimentando trauma, yo lo reflejo en mi espejo como cuidadora por medio del trauma vicario. Entonces, todo lo que esa persona sienta, yo también lo voy a sentir si no estoy consciente de trabajar en esto para que no me afecte tanto mi vida personal y mi vida profesional. Tenemos que estar atentos a los signos y a los síntomas, siempre. No importa que tengamos experiencia, no importa nada, siempre estar atento a los signos y a los síntomas para identificar si esto nos está llegando a pasar. Uno de los signos y síntomas más grandes es que empezamos a tener dificultad de hablar de los sentimientos o las emociones. Las sentimos, pero no las queremos hablar, nos da miedo de que si empezamos a hablar nos vamos a desboronar, nos vamos a caer o vamos a parecer débiles, o uno dice, estoy apoyando a estas mujeres y yo empiezo a hablar de lo que yo siento, mejor dicho, no va a haber quién apoya a quién, hay una dificultad para hablar de esas emociones.
Una rabia flotante, que es una constante irritabilidad hacia las personas en mi alrededor, hacia mis familias, hacia el vecino, hacia cualquier persona. Yo me encuentro constantemente como irritable, como que todo me molesta, a todo quiero contestar mal, y como que de nuevo es algo que no logro entender o no puedo controlar. Estado constante de alerta o susto, que ya hemos hablado de eso. Se pueden ver cambios de apetito, como aumento de apetito o reducción de apetito, dificultad para concebir el sueño o para mantenerlo. Muchas veces logramos dormirnos y estamos muy cansados, pero luego nos despertamos muchas veces en la noche o a la madrugada. Una preocupación constante de no estar haciendo lo suficiente. Siempre nos vamos a descansar sintiendo no estoy haciendo lo suficiente, los problemas son tan grandes que yo no estoy haciendo suficiente y una tienes como esa preocupación constante todo el tiempo. Sueños, pesadillas, imágenes intrusivas que se meten a la cabeza que nos llegan de la nada sobre lo que hemos vivido o el trauma que esas personas han sufrido. Pérdida de interés o disfrute de las actividades que antes eran placenteras, sentirnos atrapadas y sin salida en el rol de cuidadoras. A veces esto puede pasar también cuando estamos experimentando trauma vicario. Pérdida de disminución de satisfacción con los logros del trabajo, pensamientos intrusivos, ya lo dijimos, sentimientos de desolación, de desesperanza asociados con el trabajo, sentir pérdida de poder, ansiedad, culpa, mucha culpa. El trauma vicario viene con muchísima culpa. Que si vamos a celebrar algo, que si vamos a descansar, que si tenemos que parar, que si no podemos ponerle atención al trabajo, viene con un sentimiento de culpa muy, muy fuerte. Y a nivel físico, podemos empezar a notar palpitaciones rápidas del corazón o taquicardia, dificultades para respirar, que nos empieza a doler frecuentemente la cabeza, nuestro sistema inmunológico está afectado, entonces podemos enfermarnos más fácil, dolores en el cuerpo. Y lo que les decía ahora, empezar a sentir en el cuerpo de uno los dolores que las mujeres nos están describiendo que ellas han sentido. Y eso es más común de lo que creeríamos. El trauma vicario afecta nuestras vidas en diferentes áreas, en el comportamiento, en el área interpersonal, en nuestro sistema de creencias y valores. Y es importante, de nuevo, empezar a poder conocer y tener la información para estar alerta si estos cambios los estamos viendo en nuestras vidas o en las vidas de nuestras compañeras o nuestros compañeros que trabajan con nosotros. En nuestro comportamiento podemos empezar a ver cambios constantes de trabajo, llegar tarde frecuentemente es un síntoma, es un signo de un cambio que es muy particular del trauma. O estamos trabajando con una mujer, no sé si a ustedes les ha pasado, y esta mujer no puede llegar, siempre llega una hora después, 2 horas después, como que se pierde en el tiempo. Eso por lo regular es una señal de trauma, de que ha habido un trauma. Y nosotros con el trauma vicario lo podemos empezar a sentir también. Entonces de repente yo empiezo a ver que no me organizo bien, que llego tarde a las cosas, como que no me da el tiempo. Ese también puede ser un síntoma. La rabia flotante, la irritabilidad de la que hablamos ahora, sentirnos extenuados, encontrarnos constantemente hablando con nosotras mismas. Ese es un síntoma importante también del trauma vicario, porque hay tanto en nuestra cabeza y como no lo estamos hablando, pues mientras estoy cocinando, mientras estoy limpiando algo, me encuentro hablando conmigo misma porque es demasiado en mi cabeza que necesito procesar. Evadir momentos de soledad o rechazar la cercanía física y emocional de los otros, y cambios de apetito y sueño de los que ya mencionamos. A nivel interpersonal, pueden empezar a haber cambios en conflictos en las relaciones, empezar a tener conflictos con horarios y eventos. De nuevo, es como que uno no puede ni organizar bien el tiempo, ni se acuerda que programó algo o no, pérdida de calidad en la comunicación, impaciencia. Podemos empezar a evadir el trabajo o a evadir las historias de trauma porque ya estamos tan abrumados que no podemos escuchar más. Se empieza a generar poca colaboración entre las cuidadoras o entre los equipos, un aislamiento, distanciamiento entre compañeras de trabajo, dificultad para disfrutar las relaciones o interacciones con los demás, disminución de deseo sexual.
Algo que no pusimos en la diapositiva de comportamiento es también si empezamos a beber más, por ejemplo, a usar más alcohol o drogas. Hay personas que pueden ir a las drogas también, solo como para empezar para poder procesar lo que nos está pasando. Creencias y valores, como recordando lo que dijimos del trauma, que es un hecho que nos cambia, nos mueve toda la vida y nos cambia toda la manera en la que vemos el mundo. Pues con el trauma vicario también nuestros sistemas de creencias y valores empiezan a sufrir. Podemos tener una pérdida de satisfacción de la vida, percepciones muy negativas de la vida y de los demás, pérdida de interés, apatía, dificultad de apreciar la vida o a los demás, una pérdida del interés y el autocuidado, desapego, desesperanza, baja autoestima, puedo empezarme a sentir mal de mí misma. Nos podemos empezar a cuestionar nuestros propios marcos de referencia, es decir, quién soy, mi identidad, mi visión del mundo, mi espiritualidad. A veces el trauma vicario o trabajar con trauma nos conflictúa un poco en nuestras propias creencias espirituales o religiosas. Disrupciones en la capacidad del ser. Esto quiere decir en mi capacidad de mantenerme mantenerme contenida en mis emociones, poder sentir pero regular lo que siento, y disrupciones en mis necesidades, creencias y relaciones como seguridad, confianza, autoestima y sentimientos de control o intimidad. A nivel laboral, y por eso es tan importante que las organizaciones le empecemos a poner cuidado a cómo nuestras cuidadoras se sienten, cómo nuestros equipos se sienten, porque esto crea también afectaciones a nivel laboral, no solo a nivel personal y de comportamiento, sino a nivel laboral también. En agencias, organizaciones que han estado sufriendo de trauma vicario, se empieza a ver una baja en la producción, baja motivación, uno puede empezar a cometer más errores con mayor frecuencia, disminuye la calidad del trabajo, hay una preocupación como extrema por detalles y por perfeccionismos que como que no nos dejan trabajar, que como que nos impiden trabajar, poca flexibilidad, evadir responsabilidades laborales, dificultad para concentrarnos, pesimismo. Pesimismo y cinismo son como dos sentimientos muy particulares, tanto del trauma como del trauma vicario. Ausentarnos del trabajo o desear o fantasear con que algo pase y no podemos llegar al trabajo, o no pudimos trabajar, o la mujer que iba a venir no logró venir. Empezamos como a fantasear como poder ausentarnos del trabajo o sobrecargarnos de trabajo. De nuevo, sentir que no puedo descansar, no me puedo tomar un día, no puedo almorzar porque hay mucho que hacer. Y como lo dijimos ahora, en el trauma vicario es muy normal sentir que nunca estamos haciendo lo suficiente. No importa cuánto entrenamiento hayamos tenido, cuánta experiencia tengamos, cuánto conozcamos, cuánto nos esforcemos por mantener límites, el trauma vicario siempre puede aparecer. Siempre tenemos que estar alertas porque siempre puede aparecer. Por lo tanto, es importante de nuevo estar atento a las señales, ser proactivos, implementar estrategias que las vamos a ver más adelante para ayudarnos y ayudar a nuestros equipos de trabajo en cuanto a esto.